A partir de este momento comenzamos a disfrutar Pastoreando la Ciudad, un programa de la Iglesia Centro de Avivamiento Pigüé. Un ministerio de los pastores Sebastián y Silvana Baeza. Todos los jueves y viernes, a partir de las 22 horas, compartimos Pastoreando la Ciudad por Canal 4 de Pigüé. Dice así la palabra de Dios, libro de Lucas capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén y amén. ¿Sabe que hay algo en lo que pensaba cuando leía esta palabra? Y es lo maravilloso que debe haber sido poder caminar al lado de Jesús. ¿A cuánto le hubiese gustado caminar al lado del Señor? En esos tiempos, ver los milagros que el Señor hacía, ver las sanidades, las conversiones. En muchas ocasiones vemos que la gente salía de diferentes lugares donde nadie los esperaba, corriendo, se arrodillaban delante de Jesús, le pedían un milagro, le pedían misericordia, y el Señor actuaba en base a esa fe, en base a esa reverencia, en base a esa humillación. Vemos cosas tan tremendas que se vivieron. Aún la palabra de Dios dice que son tantos los hechos de Jesús que no hubieran cabido todos los libros del mundo para poder plasmar los hechos, ¿verdad? En ese tiempo, claro, era imposible poder grabar tanta cantidad de libros, pero hoy en día tenemos informática, tenemos computadoras y tanta memoria, ¿verdad? Y podrían tranquilamente haber grabado todo lo que hizo el Señor. Pero a lo que voy en esta noche es que es maravilloso decir: me gustaría haber estado en el tiempo del Señor y haber vivido todo lo que se vivió, ¿verdad? Y parecía que todo lo que vivían los discípulos era ver la gloria de Dios constantemente, ver milagros, ver señales, ver maravillas, pero no todo era eso. Porque aquí vemos que el Señor comienza a hablarle a Pedro y le dice: Pedro, y me imagino yo, no lo dice la Biblia, pero me imagino que Pedro estaría ahí expectante a ver qué me va a decir el Señor. Andá, prepará esto, decirle tal palabra a aquella persona y esa persona va a ser sanada. Pero el Señor no le dijo eso. El Señor no le dio una enseñanza con la cual Pedro hubiera atesorado en su corazón, sino que el Señor le dice: Pedro, ¿sabes una cosa? Satanás me pidió para zarandearte. Me pidió tu vida para zarandearte. Dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y yo me imagino la respuesta de Simón Pedro, ¿verdad? Me imagino lo que habrá causado en su vida que le diga esto el maestro. ¿Cómo es que Satanás vino y te pidió mi vida para zarandearme? Para pasarme como el trigo por la zaranda hasta que quede solamente lo que es puro trigo, ¿verdad? ¿Qué hiciste, Señor? ¿Le permitiste que yo sea zarandeado? Todas estas cosas que les estoy diciendo no están en la palabra. Sí está lo que el Señor le dice a Jesús, el Señor le dice a Pedro. Pero yo me imagino esa reacción, me imagino qué le dirías tú, qué le diría yo al Señor si un día se nos presenta el Señor y nos habla. Sentimos la voz del Señor que nos habla y nos dice: Satanás me pidió para zarandear tu vida, pero yo he rogado que no falte tu fe y que una vez vuelto confirmes a tus hermanos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Pedro? Vas a ser zarandeado, tu fe va a ser probada, pero una vez que vuelvas de esa prueba, una vez que pase la zaranda, luego de eso vuelve, dice el Señor, y confirma a tus hermanos. El Señor le estaba diciendo: Pedro, yo te conozco,
Yo sé cuáles van a ser tus reacciones cuando te apriete el zapato o cuando las cosas se pongan difíciles, feas. No sé si a usted le habrá pasado estar en un momento de crisis o en un momento donde quizás pasa algo en la casa o en el auto y de repente mira al costado y no queda nadie. Yo le puedo decir que la pastora, cuando pasa algo en el auto que siente un poquito de olor a quemado, enseguida dice, pará el auto o abro la puerta y me tiro. Así que tengo que parar el auto, se bajan todos. Si se prende fuego el auto, me prendo yo fuego con el auto y todo. Pero la reacción de ella siempre es esa reacción, ¿no? Y mi reacción siempre es tranquilidad. Aun cuando por ahí pasa algo con los chicos, tranquilo. Y ella se desespera, ¿no? Hay diferentes reacciones en nuestras vidas. Algunos reaccionan con tranquilidad, otros se paralizan y otros agarran y salen corriendo. Bueno, la Biblia dice que Pedro lo que le había agarrado era que negaba todo, maldecía, usó todo lo peor que se acordaba de cuando era un mundano que no conocía a Dios para hacerle creer a la gente que no conocía a Jesús. Fíjese, pero el Señor lo sabía y el Señor le dice, yo no te voy a juzgar por tu reacción, yo no te voy a juzgar porque me abandones en el momento más difícil. Yo lo único que quiero es que una vez que pase el zarandeo por tu vida, vuelvas a donde estabas parado espiritualmente, a donde estabas parado a este mismo momento y confirmes a tus hermanos. Porque si vos, que sos el líder, estás desesperado, ¿qué le espera a todos los demás? ¿Verdad? Aleluya. Y sabe que todo venía bien, o más o menos bien, hasta que Pedro abrió su boca. Porque si hay algo que caracterizaba a Pedro, era que era bocón. ¿Sí? Era bocón. Porque le dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y todos sabemos que cuando lo tomaron al Señor, si bien reaccionó defendiéndolo, luego cuando fue y lo miraba allí a cierta distancia y le preguntaron si conocía a Jesús, lo comenzó a negar. El mismo que dijo, yo si tengo que ir a la cárcel, voy a ir a la cárcel con vos, y si tengo que morir, voy a morir. Ahora no quería ir a la cárcel y no quería morir. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros somos como Pedro? Somos rápidos para hablar y comenzamos a declarar cosas con nuestra boca. Le decimos, Señor, yo te voy a servir toda la vida. Yo te voy a seguir hasta donde vaya y voy a hacer lo que sea, voy a predicar tu palabra. Me acuerdo, esas fueron una de mis primeras palabras cuando comencé a entender las cosas de Dios, porque antes no entendía nada. Para mí era todo extraño lo que se hablaba, la palabra no la conocía, pero cuando comencé a entender y Dios me comenzó a ministrar el corazón, yo le declaré tantas cosas a Dios, que Dios se las tomó en serio. Y cuando vino el zarandeo, y venía fuerte el zarandeo, y yo estaba ahí desesperado y decía, Señor, me abandonaste. ¿No te acordás lo que me dijiste? ¿No te acordás que vos me prometiste que me ibas a seguir, pase lo que pase? ¿No te acordás que me dijiste que iba a estar dispuesto a seguirme aunque viniera la necesidad, aunque viniera la enfermedad, aunque viniera la prueba, aunque se levantara contra tu vida? Y yo tenía que callarme la boca y aguantarme la prueba. Amén. ¿Sabe, hermano, que muchas veces nos pasa eso a nosotros? El Señor permite que seamos zarandeados, porque cuando uno es zarandeado, es ahí donde es puesta a prueba nuestra fe. Porque es fácil servir a Dios cuando todo va bien. Tengo plata en el bolsillo, me va bien en la familia, en el hogar, la suegra no me visita nunca, ¿sí? Todo va bien, pero de repente vienen los problemas, viene el zarandeo. Tu vida es pasada como el trigo, ¿sí? Es pasada por una zaranda. Y ya no te gusta tanto servir a Dios. Ya no te gusta tanto amar a Dios como lo amabas cuando todo iba bien, ¿verdad? Pero el Señor le dice algo a Pedro que toca mi corazón, porque le dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Amén. Quiere decirse que muchas veces nuestra fe puede faltarnos. Puede decirse que muchas veces
Esa fe con la cual muchas veces nos manifestamos delante del Señor, en la iglesia, alabamos a Dios, adoramos a Dios, caemos ahí tocados por Dios, nos revolcamos en el piso, lloramos, reímos, qué sé yo, tantas cosas. Pero cuando viene la prueba, cuando viene el momento difícil, muchas veces la fe es como que comienza a menguar, ¿verdad? Y decimos, ¿será que Dios realmente nos ama? ¿Será que verdaderamente esto de Dios es verdad o es todo cuento? Y comienza la duda, sí, comienza la duda a trabajar en tu vida. Pero el Señor le dice a Pedro, yo he rogado por ti, que tu fe no falte, porque quiero que cumplas un propósito, porque te formé durante todo este tiempo para que hagas algo y sirvas para la obra de Dios. Y en esta noche el Señor te dice, has pasado por la zaranda y quizás tu fe un poco ha menguado, quizás tu fe ha disminuido, pero el Señor te dice, yo no te juzgo por eso, yo no te juzgo porque me haya fallado, porque cuando haya venido el momento difícil haya salido corriendo y no haya sabido qué hacer. Yo lo único que quiero es que vuelvas a mí. Quiero que tu fe no falte, quiero que tu fe se avive, quiero que puedas creer que yo estoy contigo. Amén. Y una vez vuelto, sigue con la obra que yo quiero que hagas para mí. Tengo un propósito para tu vida. Yo creo que cada uno de nosotros sabe que Dios tiene un propósito con nuestra vida. ¿Sí? Antes de conocer a Dios no sabíamos si había un propósito para nuestra vida. Yo siempre digo, yo no le encontraba el sentido a mi vida. No encontraba un propósito para mi vida. No sé si a usted le habrá pasado, pero yo cuando veía mi futuro decía, yo no tengo un propósito, yo no sé de qué manera encarar la vida por delante. Pero el Señor, cuando vino a mi corazón, me hizo entender que Él tenía un propósito con mi vida. Él me dijo que iba a ser pastor, que iba a pastorear la iglesia, que iba a ser un ministro. Y yo miraba eso y decía, bueno, es una locura, es imposible. Pero yo decía, si Dios me lo dijo, Dios lo va a cumplir. Amén. Y lo creí y se desató en mi vida y comencé a vivir esa realidad. Y yo creo, hermano querido, que el propósito para el cual Dios te llamó en este tiempo se va a cumplir. Pero el Señor ha rogado por tu vida para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Porque la zaranda no le gusta a nadie. Cuando el hogar comienza a vivir una prueba, el hogar se comienza a convulsionar, comienzan los problemas en la pareja, en el matrimonio, en el hogar, aún dentro de la iglesia, aún sirviendo a Dios, pasa la zaranda en todas las áreas de la vida, con nuestros hijos, en el matrimonio, en la iglesia, en el ministerio, como oveja, como pastor, en todas las áreas, la zaranda tiene que pasar, porque tiene que quedar de nosotros lo mejor. Lo que no sirve tiene que ser desechado de nuestra vida. Muchas veces se junta al lado del trigo partículas o vamos a decirle pasto, no sé cómo se le dice, que no sirve, que no se puede vender de esa manera el trigo, no se puede utilizar el trigo con eso porque está sucio, es impuro, no es puro trigo. Y por lo tanto tiene que ser pasado por la zaranda hasta que solamente quede lo genuino, lo puro, lo que sirve. Amén. Y ese es el motivo por el cual el Señor tiene que pasar la zaranda en nuestra vida, para que quede lo genuino, lo puro, lo que realmente le sirve al Señor de nosotros y lo que realmente te va a servir a vos, a tu propia vida. Y sabe que Pedro pasó por esa zaranda y se cumplió todo lo que el Señor le había dicho. Lo negó al Señor, lo dejó en el momento que más lo necesitaba. Cuando el Señor le había predicado del amor, de la compasión, este hermanito medio carnaza, ¿sabe lo que hizo? Agarró su espada y le cortó la oreja al que iba a apresar al Señor. O sea, necesitaba pasar por la zaranda, necesitaba dejar a un lado la violencia, necesitaba dejar a un lado tantas cosas que no eran lo que Dios quería para su vida. No era genuino, no era el Simón Pedro que el Señor quería. Amén. Era el Simón Pedro con algunas cosas que no quería el Señor.
tuvo que pasar por la zaranda. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor se le presenta, Pedro, Simón Pedro, no permitió que se le escapara esa oportunidad. Amén. Por eso en esta noche Santiago hablaba de lo que Dios hizo en su vida. Santiago, no dejes escapar esta oportunidad, porque ya Dios te pasó por una zaranda, te comenzó a sacar todo eso que no sirve. Amén. Hermano querido, lo que no sirve, déjalo atrás. Lo que no edifica, lo que no te ayuda, lo que no te va a bendecir, déjalo. Despojate de todo eso en esta noche para que Dios pueda usarte puro como Él lo quiere. Amén. Dice que el Señor le dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estaba hablando de que Él iba a seguir ocupando ese lugar de liderazgo, del que Él iba a seguir ocupando ese lugar de líder dentro de sus hermanos, iba a ser cabeza de la iglesia que iban a ser luego de que Jesús hubiese sido llevado a los cielos y el Espíritu Santo iba a venir sobre su iglesia. Mis hermanos queridos, el Señor le estaba diciendo: vas a pasar por la zaranda, vas a pasar por un proceso duro, vas a llorar amargamente, pero una vez pasado eso te vas a volver a mí. Yo te voy a tomar nuevamente, yo te voy a ungir y te voy a usar para mi gloria, dice el Señor. Amén. La zaranda no es el fin de tu vida espiritual. La zaranda no es el fin de tu vida de servicio a Dios. La zaranda simplemente es un lugar de paso para que seamos pulidos por Dios, purificados por Dios, para que estemos aptos para servir a Dios. Yo no sé cuántos desean servir a Dios. Muchas veces es necesario pasar por esa zaranda. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esa zaranda? Hemos pasado por ese proceso tan duro en nuestra vida, pero era necesario pasar. A veces es doloroso, a veces en ese proceso hay gente que te traiciona, o vos lamentablemente traicionás a gente, te equivocás y otros se equivocan contigo. Es parte de esa zarandeo, es parte de ese proceso, mi hermano, es parte de ese proceso que nos enseña a depender de Dios, a amar a Dios. Por eso me pone contento y me gozo en el Señor cuando después de todo lo que se ha recibido hay hambre y hay sed de Dios y quieren ir a buscar más y más de Dios, y eso que han recibido se va a ir en aumento, acrecentando, se va a ir avivando cada día más. Mis hermanos queridos, es maravilloso lo que Dios está haciendo. Amén. Pero es necesario que hoy, en esta noche, en la zaranda, dejemos todo. Amén. Y sabe que Satanás es el que mueve esa zaranda. Él se goza, Él se alegra de poder pasarnos en la zaranda, pero solo sale de nosotros lo que Dios permite que salga. Satanás no nos puede hacer nada, absolutamente nada que no sea permitido por Dios. Dice que Satanás lo había pedido para ser zarandeado. Lo tuvo que pedir. Si lo tuvo que pedir, jamás estuvo en su mano, en su poder, ¿verdad? Entonces, tu vida está en la mano de Dios. Tu vida va a estar en la mano de Dios siempre. Aunque hayas pasado por la zaranda, aunque le hayas fallado al Señor, aunque te hayas equivocado, hayas pecado, te hayas caído y te hayas vuelto a levantar, tu vida está en la mano del Señor. Amén. En esta noche te vas a levantar. En esta noche vas a salir de ese zarandeo en victoria, preparado para servir a Dios. Dios te ha creado con un propósito. Amén. Y yo creo fielmente que ese es el tiempo de resetear todo lo que has vivido y comenzar de nuevo con el Señor. Es el tiempo de hacer un borrón y cuenta nueva y comenzar de cero en esta noche con el Señor, con toda la unción, con todo el fuego de Dios que Él ha derramado y que va a derramar. Amén. Es un nuevo comienzo para tu vida. Es un nuevo comienzo para tu vida. Dice la palabra de Dios que
Pedro le decía al Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel, estoy dispuesto a morir. Pero lo que venía era que le iba a fallar. ¿Y a cuántos no le ha pasado que le han prometido tantas cosas al Señor? Y después que le terminan de prometer al Señor, le fallan. No pueden cumplir con lo que le han prometido, ¿o no? ¿Verdad? Algunos le dicen, Señor, voy a amar a mi prójimo, voy a amar a mis enemigos, y pasa el enemigo y dice, este todavía está vivo. Si no lo ha pensado y no lo ha dicho, no es humano. Amén. Pero muchas veces lo que declaramos, lo que le decimos al Señor, lo que confesamos con nuestra boca, ahí nomás es puesto a prueba. Hay hermanas que le han dicho, Señor, dame paciencia, Señor, dame paciencia. Y al ratito los chicos están todos revolucionados y se enojan porque no les tienen paciencia, y el Señor le dice, yo te voy a dar paciencia, te voy a enseñar. Te voy a enseñar con tu hijo. Te voy a enseñar con lo que te hace el lío ahí en la casa, con los vecinos, no sé. Te voy a dar paciencia y te voy a enseñar a que tengas paciencia. ¿De qué otra manera? Amén. ¿De qué otra manera? Muchos dicen que han aprendido a hacer diferentes cosas. Por ejemplo, electrónica. Muchos han aprendido a hacer electrónica desarmando cosas que nunca más pudieron aprender a armar o volvieron a armar. ¿Sí? Han aprendido porque alguna vez rompieron a causa de que se involucraron, pero una vez que se meten y estudian y le buscan la vuelta, aprenden, ¿verdad? Entonces es necesario que pasemos por la zaranda para que podamos aprender. Esa zaranda muchas veces nos trae una enseñanza a nuestra vida y nos da crecimiento, nos da madurez en nuestra vida. No podemos pasar toda nuestra vida de la misma manera, ¿verdad? Usted no puede, las madres, por ejemplo, cuando nace su bebé, no le pueden amamantar hasta que tengan 15 años. Tiene un proceso, tiene un tiempo, 2 años, a lo sumo 3 años. He escuchado algún caso de 5 años, pero ya a los 5 años, ya el padre le dice, viejo, cortala con... Ya está grande, hasta los bigotes le salen y quiere seguir. Y hay muchos hermanos que de la misma manera ya tienen bigotes, tienen cana, algunos ya no tienen pelo y quieren seguir de la misma manera. Amén. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer. No digo por usted, hermano. Es necesario el zarandeo. Cuando venga el zarandeo, dígale al Señor, amén, Señor. Quiero sacar todo lo que tenga que sacar en esta noche, pero no quiero seguir caminando con algo a cuesta que me pueda causar problemas el día de mañana. Quiero hoy despojarme de todo porque yo te quiero servir en libertad al 100%, Señor. Amén. Yo no sé si en esta noche habrá alguien que le diga, Señor, acepto el zarandeo, pero te pido, Señor, ruega por mí para que mi fe no falte. Amén. Señor, que mi fe no falte en esta noche. Que mi fe en esta noche no falte. Aumenta mi fe. Ayúdame, Señor. Me despojo de todo lo que me tenga que despojar en esta noche. Señor, hazme libre de mis ataduras, de mis vicios. Hazme libre de todo aquello que tú y yo conocemos, Señor, pero que no me ha dado crecimiento, que no me ha dado nada positivo en la vida. Señor, yo quiero ser libre. Yo quiero estar preparado para servirte. Yo estoy dispuesto, Señor. Sé que no va a ser fácil, pero yo estoy dispuesto, Señor. Quiero terminar con los malos hábitos. Quiero terminar rodearme de gente que no me va a ayudar, que no me va a bendecir, Señor. Yo quiero servirte. Yo quiero lo tuyo. Yo quiero lo del Espíritu. Yo quiero lo genuino. No sé si en esta noche habrá alguien que diga, Señor, yo quiero eso. Te invitamos a acercarte los días viernes 20-30 horas y domingos 19 horas. Nuestras líneas de contacto 02923 1543 1122. O seguí acompañándonos todos los jueves y viernes a partir de las 22 horas por Canal 4. Pastoreando la Ciudad.